Bienvenidos a nuestro programa de paso, el legendario caballo peruano. Soy Antonella Navarro y hoy les hablaremos sobre unos aguerridos jinetes y sus briosos equinos, que han estado presentes en importantes momentos de nuestra historia. Hablamos de los valerosos morochucos. Los morochucos son habitantes del centro poblado ayacuchano, Pampa Cangallo, una tierra de brillantes jinetes y fuertes equinos que gozan de una increíble resistencia. Ellos son descendientes de los soldados de Diego de Almagro, el Mozo, y tuvieron un importante papel durante las diferentes luchas que se libraron para conseguir la independencia del Perú. El centro poblado Pampa Cangallo, en Ayacucho, se ha hecho conocido en todo el Perú por la gran habilidad de sus jinetes y la bravura de sus equinos. Ellos son llamados morochucos y desde los tiempos del virreinato se han dedicado a la ganadería. Crían vacas, ovejas, pero sobre todo caballos, que son muy apreciados por estos pobladores que viven a más de 3.300 metros sobre el nivel del mar. Al igual que sus habitantes, estos equinos también son llamados morochucos. Los morochucos son un pueblo de una zona de Ayacucho que se ha caracterizado a lo largo de nuestra historia por ser un pueblo primero de mestizos especializados en la crianza de caballos y que en muchos acontecimientos participan a nivel militar como fuerzas de caballería. El caballo morochuco no es más que el caballo andino que inicialmente vinieron por los españoles y se concentró en las sierras ayacuchanas, y este caballo tomó sus propias características y con el tiempo se convirtió en un caballo fuerte, un caballo andino que definitivamente tiene historia en el Perú, porque participó en muchas batallas. El carácter aguerrido de estos pobladores se ha hecho notar desde hace siglos, pues han participado junto a sus ágiles equinos en una serie de batallas a lo largo de nuestra historia. Quizá esa marcada personalidad combativa la heredaron de sus antepasados, los soldados hispanos de Diego de Almagro, el Mozo. Estas tropas almagristas llegaron a Pampa Cangallo luego de haber sido derrotados en la batalla de Chupas por los pizarristas comandados por el gobernador Vaca de Castro, un hecho que tuvo lugar el 16 de septiembre de 1542. Después del asesinato de Pizarro en la ciudad de Lima, se produce una gran batalla entre los pizarristas y los almagristas, que es la batalla de Chupas. Los almagristas, al mando de Diego de Almagro el Mozo, son derrotados militarmente, pero muchos de los españoles terminaron refugiándose en algunas zonas de altura, de lo que ahora sería el centro del departamento de Ayacucho. Y a lo largo del tiempo fueron haciendo un mestizaje cultural muy interesante. Se adaptaron a la altura, pero hablando quechua, que es algo importante para la historia, ¿no? Los soldados de Diego de Almagro, el Mozo, tuvieron una buena acogida por parte de los habitantes nativos de Pampa Cangallo, por lo que decidieron establecerse en esa zona. Ellos se dedicaron a la ganadería y a la crianza de caballos. Estos ejemplares, al igual que los de la costa, descienden de los antiguos equinos traídos por los españoles, pero que al adaptarse a la altura de la sierra y a su accidentada geografía, adquirieron características propias. Es así que los caballos morochucos son de baja estatura, pero con una enorme fortaleza. El caballo español era un caballo más alto, más grande. Sin embargo, ya cuando se trasladó a las sierras de Ayacuchanas, especialmente en Pampa Cangallo, estos caballos, por el propio climaje, que estamos hablando arriba de los 3.500 metros sobre el nivel de mar. Entonces, definitivamente estos caballos se convirtieron en caballos más pequeños y acrecentaron su fortaleza en sus patas. Lo interesante es que el caballo morochuco es un caballo adaptado a la altura. Es un caballo con una caja torácica amplia, con piernas robustas, características propias, ¿no?, de la adaptación a una altura considerable que son estas pampas de Ayacucho. Es un caballo fiero, un caballo fuerte. La resistencia, fuerza y la velocidad de los caballos morochucos, así como el arrojo de sus jinetes, jugaron un papel determinante en algunas importantes batallas que se libraron por la independencia del país en la primera mitad del siglo XIX.
En 1810 ya se habían levantado contra la dominación española y en 1814 su valerosa caballería apoyó al ejército libertador durante la histórica rebelión de Mateo Pumacahua y los hermanos Angulo. Ellos abiertamente participan en esta rebelión y desarrollan parte de la campaña donde los patriotas llegan a ocupar Huamanga, Huanta y varias partes de esta sierra, ¿no?, de lo que normalmente llamamos como trapecio andino. Son las principales fuerzas de ofensiva del bando patriota. Durante la rebelión de 1814 resaltó la figura de Basilio Auqui, el glorioso héroe de los morochucos. Este líder y hábil jinete formó una poderosa caballería para apoyar al bando patriota e incluyó en sus filas a varios aguerridos miembros de su familia. En 1820, estos valerosos morochucos se sumaron a las tropas del general Juan Antonio Álvarez de Arenales, que llegó a la capital ayacuchana de Huamanga, con el fin de conseguir una mayor fuerza bélica para la expedición libertadora que comandaba el general Don José de San Martín. Don Basilio Auqui es, sin lugar a dudas, la imagen representativa del jinete morochuco. Es el líder de los jinetes patriotas, participa abiertamente desde el proceso de 1814, entra, diríamos así, en un fervor patriótico él y los morochucos, vuelven a participar cuando llegan las tropas de la corriente libertadora del sur, se enfrentan abiertamente a la ocupación militar realista. Basilio Auqui y su familia son los líderes que mantienen viva esta fuerza patriótica, ¿no?, en toda esta zona de Ayacucho sobre todo. Los jinetes morochucos y sus embravecidos caballos fueron muy temidos por los jefes y tropas que defendían a la corona española, pues conocían de su arrojo y entrega. Armados con rifles, lanzas, hondas y hasta galgas, estos hombres ayacuchanos, que estuvieron bajo las órdenes del gran Basilio Auqui, llegaron a enfrentarse incluso con el sanguinario coronel del ejército realista, José Carratalá, que a fines de 1821 devastó Pampa Cangallo en castigo a las valerosas acciones de los guerrilleros morochucos a favor de la causa patriota. Tal vez uno de los acontecimientos más resaltantes es el enfrentamiento directo que tiene Basilio Auqui con las tropas de caballería al mando del coronel Carratalá, que incluso Carratalá, en cartas y bandos que va a dar, va a advertir a sus camaradas realistas del miedo que infunden estos jinetes. Para los españoles, enfrentarse con fuerzas criollas o mestizas era algo corriente o común, pero decirles que se enfrentan con morochucos había generado cierto pánico y cierto temor. El sacrificio y heroísmo de los morochucos fue premiado por el general Don José de San Martín, quien decretó en 1821 que los combativos hombres de Pampa Cangallo, que estaban luchando por la independencia del Perú, llevaran en el brazo izquierdo un escudo elíptico con la siguiente inscripción bordada en hilos de plata: a los constantes patriotas de Cangallo. Un merecido reconocimiento a estos hombres valientes que siguieron dando dura batalla hasta el año 1824, tiempo en que las fuerzas realistas fueron derrotadas por el ejército libertador. Aparte de estar presentes en la lucha por la independencia, los jinetes y equinos morochucos jugaron un valeroso papel al enfrentarse a los chilenos durante la Guerra del Pacífico. Estos habitantes ayacuchanos tienen además un aprecio muy grande por los caballos, que se ha plasmado en un sinfín de canciones. Los músicos de Pampa Cangallo han resaltado las cualidades de sus aguerridos pobladores, así como las de sus briosos equinos en algunas canciones, en las que también se han rendido homenaje a sus héroes, como Basilio Auqui, que mostró gran temple durante la lucha por la independencia. El grupo musical Los Auténticos Morochucos le dedica unas líneas en su tema, Sentimiento Morochuco. Los bravos y valientes morochucos, mojoboleros, jinetes hombres y mujeres, y así fue el caudillo Basilio Auqui Huaytaya. Es un jinete aguerrido que va a demostrar su destreza militar a lo largo de la historia, y a veces son guerreros muy fieros y muy temidos, por ejemplo durante la Guerra de Independencia o la guerra con Chile, ¿no? El gran valor que poseen los jinetes de Pampa Cangallo
también se hizo notar durante su destacada participación en la Guerra del Pacífico, a fines del siglo XIX. Estos hombres aprovecharon al máximo las grandes habilidades que tienen los caballos morochucos, como su gran fortaleza y esa capacidad que tienen para movilizarse por los accidentados terrenos de nuestra serranía. Al no usar herraduras, los cascos de estos ejemplares les permiten andar por caminos rocosos, senderos al borde de precipicios y saltar de peñasco en peñasco como lo hacen las cabras. Al no tener el herraje, podían rápidamente tener mayor sensibilidad en el trepar estas montañas. Endurece sus patas, endurece sus cascos, y esos cascos se vuelven negros, que lo llaman chancaca, casco chancaca llamado. Entonces, ¿para qué? Porque ellos caminan en zonas agrescas, en zonas pedregales, que suben, bajan. Entonces, estos caballos toman esa atribución. Y definitivamente no es un caballo común, es un caballo especial, único en toda nuestra serranía. En plena Guerra del Pacífico, los coroneles Francisco Mávila y Pedro José Miota, que además eran dos conocidos hacendados de Ayacucho, llegaron a Pampa Cangallo para formar un cuerpo de caballería con los eximios jinetes morochucos, que de manera abrumadora se sumaron a la defensa del territorio nacional. Este regimiento fue bautizado con el nombre de los Morochucos de la Muerte, cuyos integrantes portaban unas insignias con la figura de una calavera entre dos canillas que lo identificaban. Ellos tuvieron una brillante actuación en la Batalla de San Juan, que tuvo lugar en Lima el 13 de enero de 1881. En el caso de los morochucos, llegan al mando de Pedro Miota y se convierten en una tropa básicamente para poder frenar el avance o el desplazamiento de tropas de caballería. Ante la superioridad numérica de la caballería chilena, la movilidad de los morochucos fue fundamental. En el teatro de operaciones de la enorme línea defensiva de San Juan, los morochucos pudieron movilizarse fácilmente, ¿no? Al extremo de que los oficiales chilenos consideraban que habían más regimientos de caballería peruanos. El coraje de los hombres morochucos y la agilidad de sus fuertes equinos fueron claves en esta batalla. Aunque el ejército chileno resultó victorioso, el arrojo de los valientes de Pampa Cangallo quedó demostrado en todo momento, pues no daban tregua al enemigo, lucharon con todo hasta el final y sacrificaron sus vidas por el amor a su patria. Los morochucos de la muerte durante la batalla de San Juan eran precedidos por una fama militar guerrera que venía desde la época de la Guerra de la Independencia, la posindependencia incluso, su bravura, su capacidad militar y sobre todo una de las cosas que ahora nos cuesta mucho entender, los morochucos cuando peleaban dando el máximo, no daban cuartel al enemigo, pero también peleaban al extremo de sacrificar a sus propias tropas, algo que se va a observar en la batalla de San Juan. Casi todos los jinetes morochucos mueren en combate, prefieren el sacrificio a la rendición o a la huida fácil. Quizá por ello, la agrupación musical Los Corilazos de Pampa Cangallo resaltan en una de sus canciones la entrega de estos jinetes, calificándolos de invencibles y hasta de no tener miedo a la muerte. Así los describen en su tema titulado Caballo Morochuco. Somos los invencibles, somos los imparables, jinetes morochucos, sin miedo a la muerte, sin miedo a la muerte. El aprecio que el morochuco le puede tener a su caballo es infinito. Le he hecho sin número de canciones. Los fieros combatientes de Pampa Cangallo también tuvieron una importante participación durante la campaña de la Breña o de la Resistencia, que encabezó el mariscal Andrés Avelino Cáceres. Cuando la expedición del coronel chileno Martiniano Urriola entró a la ciudad de Ayacucho, los morochucos se organizaron para luchar hasta las últimas consecuencias. Los morochucos en la campaña de la Breña son fundamentales. Durante los meses que duró la campaña, el terror que sentían la infantería chilena o la caballería chilena de enfrentarse a estos jinetes era muestra casi a diaria en los partes militares e informes. Los jinetes morochucos y sus incansables equinos también impidieron en diferentes momentos que los chilenos puedan apresar al mariscal Cáceres, que fue apodado el Brujo de los Andes, justamente por desaparecer cuando sus enemigos ya lo tenían cercado.
Los cangallinos lucharon con gran coraje para evitar que su líder caiga en manos del ejército invasor. Algunos dicen, Cáceres nunca fue capturado, cierto, pero mucho de eso tiene que ver con la participación de estos jinetes que lograron dividir las fuerzas que perseguían a Cáceres, ¿no? Cáceres siempre va a estar, me imagino, después de eso agradecido de la importante labor de estos jinetes, que muchos de ellos se sacrificaron por salvar al líder, ¿no? En este caso, Cáceres. Como vemos, la gran entrega y valor de los jinetes y caballos de Pampa Cangallo han formado parte de episodios importantes de nuestra historia. Pero sus inigualables cualidades siguen vigentes y son muy apreciadas hasta la actualidad. El gran cariño que tienen los morochucos por sus briosos equinos también se encuentra presente en sus frases cotidianas, así como el día a día en este pintoresco pueblo ganadero. Por esta y muchas razones más, los habitantes de Pampa Cangallo se han ganado un lugar en el corazón de todos los peruanos. Los habitantes de Pampa Cangallo son quechohablantes y varios de ellos son de piel blanca y ojos claros, características que heredaron de los soldados españoles que poblaron estas tierras. Los cangallinos guardan un gran cariño por sus caballos, a los que cuidan con mucho esmero, pues lo usan para sus faenas diarias y representan además su único medio de transporte. Ellos aprenden a cabalgar desde los 4 años, por ello es que con el tiempo se vuelven magníficos jinetes. El pueblo como tal es un pueblo de jinetes, que es indispensable para, diríamos así, el proceso de socialización de estos jóvenes, aprender a montar, aprender a criar, aprender a dominar sus caballos. Se considera que el ser hombre, el ser varón es aquel que domina, maneja, puede domar hábilmente su caballo y puede llevarlo a los niveles de extremo, que son los que se ven en estos parajes de altura, ¿no? La palabra morochuco es sinónimo de valentía, fuerza y coraje, características esenciales de sus jinetes y equinos. Sin embargo, el significado etimológico de esta palabra hace referencia a una especie de colorida gorra que suelen usar los habitantes del centro poblado de Pampa Cangallo, que se ubica en el distrito Los Morochucos, en la provincia ayacuchana de Cangallo. La versión más extendida, más común, está asociada a la idea de moro, que tiene que ver con colores o de colores, y chuco, que a veces se asocia a gorro, cabeza, sombrero. A la versión más aceptada hace referencia a que estos jinetes usaban un sombrero tipo chullo, tipo gorra, de muchos colores, un sombrero de lana de muchos colores. En la actualidad, los morochucos han cobrado notoriedad por sus famosas carreras de caballos. Los jinetes se preparan durante meses para este certamen donde se pone a prueba la potencia y velocidad de los equinos, así como la destreza de quienes lo montan. El caballo morochuco, el caballo andino, servía y sirve hasta la actualidad, 1, para el transporte, 2, para la carga, para llevar sus cultivos desde las alturas hasta sus pueblos, y 3, para la diversión. En esta etapa de la diversión es que está lo que es la carrera de caballos. Los caballos morochucos, destinados para este tipo de carreras, tienen una crianza diferente a los ejemplares que son usados para la carga y el transporte. Estos equinos de carrera reciben un cuidado especial con miras a que se conviertan en campeones de renombre. Crían ahora sus corceles, y estos corceles son muy bien cuidados y son preparados rigurosamente para realizar las carreras. ¿Y cuándo se realizan esta carrera? En las festividades de los diferentes pueblos. Entonces todo morochuco, todo compoblano de ese sector se prepara para ello. El jinete morochuco con su caballo no usa montura, a diferencia de acá en el hipódromo tiene una montura y un estribo donde se sujeta y él se levanta. Allá no, allá es prácticamente a pelo. Hay un rincón de mi patria. Los equinos se encuentran presentes hasta en las frases populares de los pobladores de Pampa Cangallo. Por ejemplo, suelen decir caballo bayo veloz como un rayo, para hablar de este tipo de equinos que corren a una gran velocidad. También tienen la frase, para largo, largo, caballo almendrao, antes muerto que cansado.
que hace alusión a la gran resistencia que tienen los ejemplares de color almendrado para las largas caminatas. Además, sus canciones también hablan de los momentos cotidianos que comparten estos habitantes con sus queridos equinos. Caballo, vaya un pasito llano, corre, corre, corre. Y llevan esos títulos, ¿no? Mi caballo morochuco, mi caballo, su primera monta. Todo hablan el caballo, que nació el caballo. Son guainitos que se hacen con charango, con guitarra. Si hablamos de Pampa Cangallo, estamos hablando también de Ayacucho, región que tiene como actor representativo a la sabrosa puca picante. En esta oportunidad vamos a presentarle el plato bandera de Ayacucho, que es el puca picante, que es hecho a base de salsa de maní, sus trozos de chicharrón y su ensalada que lleva. Es un plato que normalmente se usa o acostumbran comer en Ayacucho en las fiestas tradicionales. En esta tierra, donde se celebra lo grande la Semana Santa, también está presente la sobria pero colorida marinera ayacuchana. La Asociación Cultural del Caballo Peruano de Paso también ha querido rendir un homenaje a Ayacucho y a sus valerosos pobladores, con una coreografía que une nuestro elegante equino nacional con su representativa marinera. Los caballos y jinetes morochucos han sido grandes protagonistas de nuestra historia. Su tesón, bravura y coraje han hecho que este explosivo binomio se gane la admiración de todo Ayacucho y del Perú entero. Muchas gracias por acompañarnos en esta edición en la que conocimos más sobre los aguerridos jinetes y caballos morochucos.